La primera es para la doctora Ana Covarrubias y es: ¿en qué ámbitos la relación de México-Estados Unidos ha mostrado mayor cooperación? ¿Vamos a juntarla o contestar? No, sí, por favor. Okay. Bueno, yo diría, a pesar de lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, hubo mucha cooperación en cuestión de aguas durante muchos años en la frontera, y hubo mucha cooperación en seguridad. Después del 11 de septiembre, y a pesar de todo lo que sucedió, porque México no reaccionó rápido, porque no le habló al presidente, porque etcétera, etcétera, hubo mucha cooperación en seguridad también. Entonces son ámbitos como muy específicos en los que la cooperación existe. Incluso en narcotráfico muchas veces también ha habido cooperación. El gran problema para México es qué hacemos con los agentes estadounidenses aquí en el país, ¿no? Les permitimos estar armados, les permitimos la persecución, no se los permitimos, etcétera. Pero independientemente de ello, también ha habido acuerdos, ha habido momentos de cooperación. Por ejemplo, durante el gobierno de Zedillo hubo toda una reorganización burocrática en términos de seguridad, hubo mucha comunicación con el grupo de alto nivel, si recuerdo bien que así se llamaba, y también hubo cierta cooperación en términos de narcotráfico, de crimen organizado, etcétera. Así que yo diría que a pesar de todo, y desde luego después de Telecán en comercio, y a pesar de los paneles y de los conflictos, sí hay ya todo un mecanismo para resolver los problemas de comercio de una manera pues satisfactoria, si no satisfactoria para las dos partes, pues relativamente justa, porque es un panel con representantes de los tres países quien decide. Entonces yo diría que a pesar de todo, en los puntos más álgidos ha habido cooperación. Quizá en el que menos cooperación, aquí me corregirá Carlos, o no cooperación ha habido, es en la cuestión migratoria. Y la cuestión migratoria se hace mucho más difícil porque es una cuestión interna, ¿no? Cada país, Estados Unidos, México, China o el que ustedes quieran, tiene la capacidad de decidir quién entra y quién no entra a su territorio. ¿Sí? Entonces, a Estados Unidos le cuesta mucho pensar en el problema migratorio como un problema bilateral. Para ellos es un problema de política interna. Es quién entra y quién no entra a mi país y yo decido y se acabó el problema, ¿no? Entonces, creo que ahí sí podríamos decir, es bien difícil lograr la cooperación en el ámbito bilateral. México ha durante mucho tiempo insistido por un acuerdo como el que tuvimos, el acuerdo, bueno, tendría que actualizarse, ¿no? Pero tuvimos el acuerdo Bracero, o lo que sucedió con las Simpson-Rodino, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos ha dicho absolutamente no. Este es un problema interno y nosotros decidimos. Pero seguridad, agua, cuestiones fronterizas, ¿no? Incluso crimen organizado, a pesar de las grandes excepciones cuando Estados Unidos nos impone políticas unilaterales, sí ha habido un entendimiento, y creo que uno de los grandes ejemplos es después del 11 de septiembre. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con otra pregunta para el doctor Carlos Heredia, que dice así: bajo las constantes amenazas de Trump y tras las acciones militares en Irán, Venezuela, etcétera, ¿considera posible una intervención de esta naturaleza en México? Como estoy hablando enfrente de una doctora en lingüística, voy a ser muy riguroso con el uso de las palabras. La pregunta es intervención. No usaron la palabra invasión. Si me preguntan invasión, la respuesta es no. Si me preguntan intervención, no es que la considere posible, ocurre todos los días. O sea, esa es parte de la fenomenología de la relación bilateral. Y ocurre todos los días porque los temas que ahora comentó la doctora Ana Covarrubias son temas de política interna y son temas de política exterior. No solo porque compartimos una frontera de 3.141 kilómetros, sino porque efectivamente el tema del agua, el tema de seguridad y el tema de migración, aunque Estados Unidos no acepte
que rebasa sus fronteras, son temas que revisten ambas características. Ahora, aludiendo al tema de Irán, de Venezuela, quizá un poco precipitadamente podemos decir que mientras Venezuela le representó a Trump un éxito a él, ni siquiera digo que a los venezolanos, pero a él, en su agenda de decir, quité a Maduro, puse a quien yo quise y tenemos control. El caso en Irán es absolutamente distinto y contraviene la apuesta precipitada, absolutamente pues infundada incluso desde la perspectiva estadounidense. Porque la pregunta que se hicieron muchos estadounidenses es, a ver, ¿nos puede o no gustar Irán? ¿Nos puede gustar o no que sea una república islámica, que la han denominado el eje del mal? Pero alguien puede contestar, ¿cuántas veces Irán ha bombardeado a Estados Unidos? ¿Cuántas veces Irán ha atacado directamente a Estados Unidos? No, pues ninguna. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bombardeando Irán. Entonces, es muy difícil trasladar la realidad geopolítica de un país, de un momento a otro, pero simplemente en aras de contestar de manera precisa, la intervención se da todos los días porque, bueno, efectivamente el punto que plantea la doctora Covarrubias, la presencia de agentes de seguridad, de inteligencia de México, que el doctor Carlos Pérez Ricard ha escrito de eso abundantemente, con mayor conocimiento que el que yo tengo, pues eso existe por definición. La intervención es cotidiana y en múltiples ámbitos. Y va a seguir, y es inherente a la relación bilateral. Me atrevería incluso a decir que como yo soy de un estado fronterizo muy emproblemado, que es Tamaulipas, al que quiero mucho, pero también me duele mucho, Estados Unidos tiene quizá sistematizada mayor cantidad y calidad de información de lo que ocurre en Tamaulipas que nuestro propio país. Eso nos coloca en una situación de desventaja extrema, porque entonces se presta ya no tanto a la colaboración o la cooperación, sino al chantaje. Es decir, mira, aquí tengo el expediente de A, B, C, D, E, F, G. Y para cerrar, simplemente diré que yo creo que el problema de fondo que tenemos en el caso de seguridad, en el caso de crimen organizado, es que hay cosas que tenemos que hacer porque son importantes para nosotros, independientemente de que nos presione o no nos presione Estados Unidos. Vamos a hacerlas y tenemos que hacerlas porque forman parte de los imperativos de la política en México, de la gobernanza en México. Más allá de que Estados Unidos presione o diga, oye, tienes que hacer A, B o C. No, yo lo voy a hacer porque, no porque me lo digas tú, sino porque es parte de la agenda nacional imperativa. Gracias, Carlos. Aquí hay una tercera, hay muchas preguntas, pero aquí hay una tercera, que es para el doctor Jean Meyer. Dada la historia de intereses en conflicto entre México y Estados Unidos, ¿qué pistas podemos tomar para navegar el reordenamiento global? Uf. Buena suerte. Pequeña pregunta. No, la verdad, no puedo contestar y me voy a escapar evocando un momento muy positivo y bastante desconocido por la mayoría del pueblo mexicano, ni en su época ni ahora. Fue la colaboración entre el presidente Roosevelt y nuestro presidente Cárdenas
que puso fin al conflicto religioso en México. Un conflicto religioso eterno, pero que se había radicalizado a partir de 1926, con suspensión del culto, inicio de la lucha armada, unos arreglos en 1929 que no fueron respetados por el gobierno y que llevó a un segundo levantamiento, prohibido la iglesia, por eso no fue tan importante. Pero hubo un momento de cuando el joven presidente Cárdenas llega a la presidencia, en 18 estados del país no hay un solo templo abierto, no hay un solo sacerdote autorizado a ejercer, y de los 5,000 sacerdotes mexicanos, solamente 405 están autorizados a ejercer. En 1936, México y la Unión Soviética fueron los únicos países condenados por la Sociedad de Naciones por violación a la libertad religiosa, a los derechos del hombre. Casi desde el principio de la presidencia de Cárdenas hay contactos por conducto de nuestros embajadores, el de Estados Unidos aquí, el de México en Washington, a través de la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de Estado, y intercambios directos entre los presidentes. Se aproxima las elecciones presidenciales de Estados Unidos y Roosevelt hace saber a Cárdenas que necesita el apoyo de los católicos norteamericanos que habían votado por él en 90%. 90% de los católicos norteamericanos habían votado Roosevelt en la primera elección, pero que recibía presiones constantes de que Estados Unidos tenía que hacer algo para poner fin al conflicto religioso en México. Y entonces Roosevelt dice desde luego que no va a haber ninguna presión ni ninguna intervención, pero necesito su ayuda. Y Cárdenas le contesta, son documentos, no estoy inventando nada, ahora todos los archivos están abiertos, y Cárdenas le contesta diciendo, es lo que quiero hacer, quiero poner fin al conflicto religioso, pero deme tiempo. Deme tiempo porque heredaba, todavía tenía encima el maximato del presidente Calles. En una primera etapa se deshace del jefe máximo y, por cierto, lo manda a Estados Unidos. Pero luego aprovecha cada fin de gobierno local para quitar el gobernador callista y inmediatamente se restablece el culto, se abren los templos, se da permiso a los sacerdotes y poco a poco llegamos a la hora de la nacionalización del petróleo. Prácticamente se puede decir que ya no hay persecución religiosa en México, que ya se están respetando los arreglos de junio de 29. Y por cierto, Roosevelt logró efectivamente la reelección y después la volverá a lograr. Pero en ese marzo de 38, se da el segundo abrazo de Acatempan de la historia de México entre la Iglesia Católica Mexicana y la Presidencia Revolucionaria de México, cuando la Iglesia no solamente apoya la nacionalización, sino el arzobispo de Guadalajara toma la iniciativa, repetida en todas las diócesis, de que la colecta del domingo va a ser para participar al pago de la indemnización. La actitud de la presidencia de Estados Unidos frente a la nacionalización del petróleo mexicano, para no decir más, muy tibio apoyo a las compañías petroleras, creo que se debe al factor religioso y a la cooperación entre Estados Unidos y México en resolver ese conflicto religioso. Es un caso, digamos,
que afecta todos los sectores de las relaciones y de las cooperaciones. Acuérdense que el presidente Trump está a la mitad de su mandato. Efectivamente hay un peligro. Una vez terminado el desastre de Irán, una vez terminado la Copa Mundial, una vez terminado la renegociación del TMC, a vísperas de las elecciones de noviembre, ¿qué va a hacer Trump? Va a buscar un golpe mediático para restablecer su situación. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para otra pregunta y va a ser esta sola porque es para los tres. Entonces, si empezamos desde la derecha, mi derecha a la izquierda, esta es la pregunta. ¿De qué formas concretas las instituciones de educación superior pueden mejorar la comprensión de la relación entre México y Estados Unidos? Carlos, por favor. Bueno, aquí hay historiadores, internacionalistas, politólogos, economistas, lingüistas, administradores públicos, pero voy a usar una frase de psicología, con alto riesgo. No es lo mismo saber que no saber. La forma en que nosotros podemos contribuir es a establecer hechos, a documentar, a investigar lo que sabemos hacer y producir, generar conocimiento sobre aquellos grandes temas que se están discutiendo, debatiendo, negociando. Ejemplo concreto, yo estoy muy en contacto con la AmCham, la American Chamber of Commerce, que son las empresas estadounidenses, pero también hay de otros países, las grandes empresas, y hacen sondeos. Y le dije a Pedro Casasala Triste, que la dirige ahora, le dije, oye, pregunta en el próximo sondeo que hagas a los estadounidenses, empresarios, gobierno, etcétera, ¿quién es el mayor proveedor y quién es el mayor cliente de Estados Unidos? Y me dijo, profe, me dice, creo que aquí adentro la gente reprobaría. O sea, no hay conciencia de lo que significa México para Estados Unidos, incluso en el ámbito de quienes están metidos en eso. Dice, porque cuando he preguntado me dicen, Canadá, China, Alemania, el Reino Unido. Y cuando alguien dice, no, es México. No, México envía gente, envía drogas, pero no, México no es el mayor proveedor ni el mayor cliente de Estados Unidos. Pues sí es. Entonces creo que la tarea que tenemos adelante nosotros es eso, documentar la realidad. Bueno, yo suscribo totalmente lo que dice el doctor Heredia. Creo que lo que tenemos que hacer es estudiar mucho Estados Unidos, conocer mucho Estados Unidos y promover en la medida de lo posible que ellos hagan lo mismo con nosotros. Una de las formas es también con el intercambio académico, que los jóvenes mexicanos vayan a Estados Unidos, pero que regresen, que no se queden allá, que regresen con el conocimiento de Estados Unidos. Es más difícil atraer a los estudiantes norteamericanos a que vengan, pero es un esfuerzo que se tiene que hacer, ¿no? Es un esfuerzo que se tiene que hacer, tratar de atraerlos de la mejor manera posible. Está Comexus, en fin, hay ciertas instancias que lo pueden hacer, pero creo que el paso número uno es no solo documentar cuáles son esos problemas que tenemos, lo cual está muy bien, me parece perfecto, sino también conocer cómo funciona Estados Unidos, cuáles son todos esos Estados Unidos que dice Carlos Heredia que existen, ¿no? Y creo que allí puede ser, digamos, un buen paso para iniciar una colaboración mucho más estrecha.
Carlos mencionó los 30 y tantos millones de estadounidenses de origen mexicano y que no los conocemos. Ahí sí yo creo que debemos aprovechar gente, bueno, está por ejemplo David Maciel, yo diría, él ha venido varias veces al Colegio de México, él nació en Estados Unidos, pero de padres recién emigrados de Michoacán, y conoce a fondo su gente. Y por ejemplo, él estaba consternado a vísperas de las elecciones que dieron la victoria a Trump. Él estaba consternado y desesperado de la popularidad que tenía Trump entre la población de origen mexicano. Y decía, ahí tanto nuestros representantes, los diputados demócratas, como nuestros líderes de la comunidad, hemos fallado. Hay algo que no vimos venir. Y por cierto, preciso para refinar un poco, hubo una diferencia de géneros. Los hombres votaron Trump, las mujeres no. Pero bueno, yo creo que sí debemos aprovechar la existencia. Hay una gran cantidad de universitarios, no me gusta mucho la palabra, pero para simplificar, digamos, chicanos. Y lo otro, yo creo que no debemos limitarnos a Estados Unidos. En la búsqueda de contrapesos, yo creo que Canadá es muy importante. Y no conocemos a Canadá. Y no estoy seguro, sé que hay canadienses que conocen a México. Hubo una época en que había muchos intercambios y digamos, entre Quebec especialmente, entre Quebec y México por otra vez el factor religioso. A la época del conflicto religioso, los católicos de Quebec se movilizaron para México y desde ese momento se tejió un contacto permanente entre Quebec y México hasta al grado, digamos, me estoy riendo porque ya tengo su edad, los jubilados de Quebec poblan no solamente el Caribe mexicano, pero alrededor de la laguna de Chapala o en Manzanillo hay colonias de viejos quebequenses. Gracias.